Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Y es 25 de noviembre del 2025 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer la primera carta de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. El segundo escritor en número de libros del Nuevo Testamento es el apóstol Juan. A él se le atribuyen un evangelio, tres epístolas y el libro de Apocalipsis. El primero en número de libros escritos es el apóstol Pablo, a quien se le atribuyen 13 epístolas. Los escritos de Juan, tanto el Evangelio como las tres cartas y el libro de Apocalipsis, se estima que es de los últimos libros escritos en el Nuevo Testamento y esto es importante entender porque podríamos decir, así como el primer escrito o los primeros escritos del Nuevo Testamento, hablándolo cronológicamente, son las cartas paulinas. De hecho, las cartas paulinas son escritas antes de los evangelios. Pues de hecho, estoy expresándoles que el Evangelio de Juan, las cartas y el libro de Apocalipsis seguramente son los últimos escritos del Nuevo Testamento por allá finalizando el siglo primero. Algunos lo datan entre el año 85, 95 incluso. Estoy hablando de los 5 libros que se le atribuyen a Juan el apóstol. Juan está ubicado en la ciudad de Éfeso, así lo enseña la tradición, a donde se dice que se fue a vivir con la Virgen María, siguiendo tal cual la petición que el Señor Jesús le había hecho a su discípulo Juan, o esa encomienda que le había hecho de cuidar a su madre. Sabemos además que la Virgen María posiblemente era familiar de Juan, o sea, el Señor Jesús era familiar de Juan. La tradición basada en los evangelios habla que seguramente María podría ser tía del apóstol Juan, ¿sí? Entonces, es tanto así que en la actual Turquía, en Asia, en la ciudad de Éfeso, o lo que era la ciudad de Éfeso, existe un santuario, incluso lo administra el Vaticano, como la casa de la Virgen María, porque allí ella vivió sus últimos años como lo hizo Juan. Acordémonos también que según el relato del libro del Apocalipsis, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Esta isla queda frente a la costa, pues a varios kilómetros de la ciudad de Éfeso, y desde allí escribe el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Tenemos entonces esta primera carta, la más grande de ellas. Es una carta que no tiene un destinatario definido, es una carta como se identifica circular, quiere decirte que no estaba escrita a una iglesia específica o a un individuo específico, sino que era escrita para que fuese leída en las diferentes iglesias. Acordémonos que las iglesias eran casas de oración que estaban ubicadas en las diferentes ciudades pues, del mundo conocido. Había ciudades que tenían varias iglesias y varias iglesias era que había diferentes casas de oración, ¿sí? Acordémonos que el modelo de mega iglesia no estaba en la iglesia primitiva, sino que eran las familias convertidas que se empezaban a congregar junto con sus vecinos y cercanos, y así era como se establecía la llamada iglesia local. Este capítulo 4 de Juan, bueno, hay un tema, si ustedes han seguido la lectura de nuestra guía devocional, se habrán dado cuenta que así como que esta carta tiene similitudes con el Evangelio, que se le atribuye también al apóstol Juan, y seguramente si usted ha caminado un poco en el Evangelio, habrá escuchado alguna vez que a Juan le llaman el apóstol del amor, ¿sí?
porque la idea y la manera como él da a conocer al Señor, tanto en el Evangelio y en las cartas, tiene un lenguaje de una cercanía moral al Señor, ¿sí? Y donde hace un fuerte énfasis en aquel atributo extraordinario, esencial de nuestro Dios, como es su amor. Esta carta tiene ese tema central como el mismo Evangelio y, y pues acordémonos que tanto el Evangelio como las cartas, a ver, se los puedo decir, los Evangelios también son cartas, ¿sí? Los Evangelios son obviamente cartas mucho más estructuradas, mucho más profundas, con muchos relatos históricos, pero también tienen la misma finalidad en última instancia de las cartas, y es edificar, exhortar, guardar, instruir a las iglesias que se están estableciendo. Esta carta, entonces, como les decía, tiene mucha similitud en el estilo, en la forma del Evangelio de San Juan, y mantiene ese tema central sobre el amor eterno del Señor, pero también advirtiendo los peligros que ya en la época que se escribe esta carta, ya no son solo, digamos, atisbos de dificultades, sino que ya la dificultad está en pleno, y les hemos hablado acerca de aquellas doctrinas como la judaización por un lado y por otro lado el gnosticismo, que negaba completamente la humanidad del Señor, ¿sí? Los gnósticos llegaron a tal punto que decían que el Señor Jesús era solo espíritu, y lo desligaban completamente de digamos, de sus raíces judías y de su esencia humana, ¿sí? Entonces, pues es una de las herejías que más afectaba la iglesia, porque dividía la iglesia. Solo piensen en esto: había judíos en una iglesia y había paganos en una iglesia. Ahora, si los paganos se dejaban influenciar por la doctrina gnóstica, que negaba que Jesucristo hubiese nacido en carne, y que implicaba que naciera en carne, que provenía del pueblo judío, entonces eso empezaba a generar un menosprecio hacia los judíos. Por un lado, entonces eso causaba división, pero la otra doctrina de los judaizantes, donde menoscababan el hecho de que quienes llegaran a la iglesia no cumplieran los rituales o las tradiciones o las leyes mosaicas, pues ellos también menospreciaban a los paganos. Así que los unos y los otros, engañados por falsas doctrinas, generaría en la división de la iglesia. Y esa es una estrategia que el enemigo ha usado a través de la historia en dividir, no solo dividir la iglesia, generar discordias y divisiones en las casas, en las empresas, porque como el mismo Señor advirtió, una casa dividida no puede prevalecer, ¿sí? Y esa sigue siendo una estrategia del maligno de generar discordia, división, de generar conflictos para que las casas sean destruidas. El capítulo 4 entonces de esta primera carta nos maneja dos temas principales. Y los bloques, seguramente en sus Biblias, así aparece en mi Biblia, están definidos, perdón, por unos pequeños subtítulos. El primero está del versículo 1 al 6 y el segundo está del versículo 7 al 21. La primera parte, la primera parte nos muestra y nos habla del discernimiento espiritual, y la segunda parte nos habla del amor como evidencia de la fe. Hay algo muy particular y hay una forma en que Juan se expresa, es una particularidad que se identifica en el Evangelio, pero de una manera extraordinaria en esta carta, y es como una fórmula lingüística que cumple como una función de preposición, y es la expresión en esto, si bien el griego en tutó, así más o menos se pronuncia, y es muy particular porque en esta carta esta expresión aparece aproximadamente 40 veces con diferentes variaciones. Y esto que se puede definir como un marcador discursivo, que nos va a introducir una evidencia en esto, ¿sí? O sea, esto que les voy a mostrar evidencia esto, ¿sí?
Y es muy, muy interesante porque Juan en la expresión está como cortando cualquier tipo em, de especulación, ¿sí? Y está mostrándonos a través de este escrito evidencias. Eso es lo que él está tratando de hacer, dar evidencias de la verdad cristiana, dar evidencias de la verdad del Señor para combatir estos falsos o estas falsas doctrinas que están afectando a la iglesia. Entonces, este escrito tiene como un carácter, como un tono de evidencia, ¿sí? Esto que les estoy escribiendo es para combatir aquellas enseñanzas erróneas que ustedes están asimilando y que les está haciendo daño, ¿sí? Muy, muy, muy interesante porque Juan no está escribiendo diciendo las cosas como lo harían nuestros padres, que nuestros padres a veces nos respondían porque sí y punto, ¿sí? Como porque lo digo y punto. No, Juan nos está diciendo, listo, yo les digo esto y les voy a argumentar por qué se los estoy diciendo, ¿sí? Esta es la evidencia de lo que les estoy diciendo. Entonces, esta carta tiene esa particularidad de ese marcador discursivo que lo vamos a ver como les expliqué, con algunas variaciones, la expresión en esto. Y en este capítulo particularmente aparece por lo menos unas 6 veces mostrándonos la evidencia de lo que él nos está diciendo. Entonces, en el primer bloque, que les dije del 1 al 6, que nos está hablando, sería muy bueno que usted tenga su Biblia abierta, la luz prendida y que pueda estar sentado acompañándome en la lectura para que pueda tener una mejor comprensión del texto que estamos abordando. Entonces dice, rápidamente les voy a leer estos 6 versículos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es discernimiento, ¿sí? Cuando hablamos del discernimiento espiritual, el discernimiento espiritual tiene que ver con saber qué espíritu proviene del Señor y qué espíritu no proviene del Señor. Y como dice la Biblia, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama, ¿sí? Aquí eso nos facilita el tema. Aquí no hay tonos, aquí no hay colorcitos, aquí eso es blanco, negro, ¿sí? Aquí no hay como decían las abuelas, medias tintas, o las cosas son o las cosas no son, o estoy con el Señor o estoy contra el Señor. Yo no puedo estar a medias, así, o hay camino de bendición o camino de maldición, o hay camino de santidad o hay camino de corrupción, ¿sí? O sea, el Señor de alguna manera nos facilita, ¿sí? O estás conmigo o estás contra mí, así de sencillo. Entonces, y dice, pues la manera, el Señor nos da su espíritu para que usted discierna lo que es bueno o lo que es malo, ¿sí? Lo que es de la luz o lo que es de la oscuridad. Y porque hay una preocupación, como les dije, de que se había metido en medio de la iglesia espíritus engañadores, enseñanzas torcidas que estaban afectando la verdad que el Señor les había comunicado. Dice el versículo 2 y aquí aparece este marcador discursivo que les expliqué, en esto conoced, ¿sí? O sea, esta es la evidencia o esta es la forma para que ustedes evidencien el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Entonces, esta es la evidencia. ¿Quieren saber si en un espíritu es de Dios, si esta persona está influenciada por el espíritu del Señor? ¿Qué está confesando? Entonces, aquí está contradiciendo Juan la doctrina o digamos, falsa enseñanza de los gnósticos que de nuevo, como les he explicado tantas veces, negaban la humanidad del Señor Jesucristo. Entonces aquí aparece esta primera forma mm, de explicar, ¿sí? De evidenciar más bien. Acordémonos que esta fórmula está dándonos evidencias. Así se conoce si el Espíritu es de Dios o no es de Dios. Luego dice el 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo es muy famoso.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y aparece de nuevo la fórmula, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Sí? ¿En qué? En que el que conoce a Dios oye el mensaje del Señor y el que no conoce a Dios rechaza el mensaje del Señor. ¿Cuál evangelio? El evangelio que los apóstoles están compartiendo. ¿Sí? Les explico brevemente una de las normas para la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento era que estos libros fueran de origen apostólico. ¿Qué quiere decir? Que sus escritores fuesen apóstoles, o sea, de esta primera generación que caminó con el Señor, o que fuesen escritos bajo la supervisión y acompañamiento de los apóstoles. Ya sabemos que el Evangelio de Marcos y de Lucas no son, pues ni Marcos ni Lucas fueron apóstoles, pero Marcos y Lucas hicieron parte de esa segunda generación. Bueno, que se cree que Marcos fue discípulo del Señor, no apóstol, pero sí de los que fueron discípulos, pero son de esa segunda generación que fueron acompañados y dirigidos por los apóstoles, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Quien rechaza este mensaje no es de Dios, esa es la evidencia. ¿Quién lo acepta? Pues es de Dios. Luego en el bloque del 7 al 21 nos va a mostrar el amor como evidencia de la fe, ¿sí? Empieza diciéndonos algo muy sencillo, que el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esa es la evidencia. Y si ustedes recuerdan el mensaje que el Señor da entre Juan 13 y 17, estos 5 capítulos en el Evangelio de San Juan, son una narración, es muy particular porque eh, lo que está escrito entre Juan 13 y 17 es una narración que pasó en pocas horas. Y solo piensen esto, 5 capítulos para algo que sucedió en tan pocas horas, cuando en un capítulo los evangelios nos pueden abarcar días enteros, semanas enteras de narración, pero 5 capítulos entre el 13 y el 17 nos están hablando solo de unas cuantas horas que sucedieron en qué, mientras estuvieron en el aposento alto en la última cena, donde el Señor lava los pies de los discípulos, y hasta el lugar en que el Señor llega con sus discípulos al monte de los olivos o al huerto de Getsemaní, donde sería entregado por Judas. Entonces, en estos 5 capítulos, que es una narración de muy pocas horas, hay un tema central, bueno, es previo a que el Señor parta la gloria del Padre, pero sobre todo pues lo que conocemos como su pasión, su sufrimiento, su entrega. Y en esta narración de pocas horas hay un tema central sobre el amor. Y una de las cosas que menciona o que dice el Señor es que en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. Por eso Juan, siguiendo ese mismo tema que está en el Evangelio, en los capítulos que le acabo de mencionar, nos está diciendo que el amor es la evidencia de alguien que conoce al Señor. El que conoce al Señor no es simplemente un erudito en la escritura. El que conoce al Señor experimenta el amor del Señor en su vida, pero también se sabe que es instrumento de amor para con otros. No es la erudición, no es ni siquiera la prosperidad, ese sí que es un engaño. Algunos asumen que el que conoce a Dios es próspero, ¿sí? La prosperidad no es ningún indicador de conocer al Señor. El indicador, la evidencia, la señal de que alguien conoce al Señor es que disfruta su amor y proyecta el amor del Señor. Ya hemos hablado que el amor va más allá de melosería, de palabras lindas. El amor es una evidencia a través de los actos. En estos días en el culto recordábamos el escrito de Tim LaHaye que habla de los lenguajes del amor, ¿sí? De alguna manera, quien vive en el amor del Señor, pues tiene el lenguaje del amor, y el lenguaje del amor está en servicio, el lenguaje del amor está en la calidad del tiempo que le damos al otro, el lenguaje del amor se da también en palabras de afirmación, en detalles, ¿sí? Bueno, tiene varios lenguajes según este autor y se evidencia, o sea, lo que quiero decir es que el amor
evidencia la fe y el conocimiento que tenemos del Señor. Y de aquí viene, continuando con este marcador discursivo en esto, lo vamos a ver en los versículos 9, 10, 13 y 17. En el 9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios. En el 10 nos va a decir, en esto consiste el amor. En el 13 nos va a decir, en esto conocemos que permanecemos en él. Y en el 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, ¿sí? O sea, no está especulando Juan, está dando evidencias de qué? Del amor del Señor. También en el bloque anterior nos está dando evidencias en el conocimiento, o más bien en el discernimiento del Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué dice entonces? El versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró el amor de Dios? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cuál es la evidencia entonces? Que el amor de Dios se muestra a través de que Jesucristo vino en carne, vivió entre nosotros, vivió para modelarnos y vivió para morir por nosotros. Luego, ¿qué dice el 10? ¿Y en qué consiste el amor? Pues el amor consiste no en que nosotros le hayamos amado primero, sino en que Él nos amó a nosotros y vuelve a decirlo, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces aquí tenemos dos cosas primero. ¿En qué se mostró y en qué consiste? ¿Y en qué se mostró? En que Él vino y murió por nosotros. ¿Y en qué consiste? En que fuimos amados primero. Generalmente el amor al que está acostumbrado el ser humano es un amor reactivo. ¿Qué quiere decir? Yo te amo porque tú me amas, ¿sí? O sea, nosotros generalmente amamos a quien nos ama. Nosotros generalmente reaccionamos al amor, pero el Señor, a diferencia de nosotros, o sea, nosotros no le buscamos porque le amáramos primero, sino que llegamos a Él porque Él nos amó y nos conquistó, ¿sí? Generalmente en el amor del ser humano, el ser humano siempre está buscando una retribución de lo que da, ¿sí? Por eso, ahora, ¿cuál es la particularidad del amor del Señor? Que el amor del Señor tiene una centralidad en nuestro bien. O sea, el Señor es perfecto, absoluto, y el Señor no tiene necesidad de nada. Y, y cuando Él ama, Él está procurando es nuestro bien, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo justo y qué espera el de nosotros? La honra y la gloria, claro que sí. Pero si nosotros no lo honramos y no le damos gloria, tampoco es que le generemos un vacío en el corazón. O sea, nosotros ni le añadimos ni le quitamos al Señor, pero Él a nosotros nos lo añadiría todo y sin Él nos faltaría todo, ¿sí? En eso entonces consiste el amor del Señor. Y luego, bueno, él va desarrollando esa idea hasta el siguiente digamos, hasta la siguiente frase de en esto, y aparece entonces el versículo 13 donde nos habla, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu del Señor se evidencia a través del testimonio y la confesión o la profesión de fe, y es lo que va a desarrollar en los versículos siguientes. Y termina en el 17, en esto, bueno, hablo de esta fórmula, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y por eso es que hemos insistido tanto en decir que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación. Y no hay manera de conocer, de entender, de disfrutar
ni de ser instrumento del amor del Señor si no le conocemos, si no caminamos con Él, si no nos relacionamos con Él. El conocimiento pues demanda tiempo, demanda un esfuerzo, demanda una búsqueda. Y si nosotros no le buscamos, si nosotros no inquirimos en el Señor, si nosotros no acudimos a Él. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es el medio a través del cual nosotros acudimos al Señor. La oración tiene diferentes, digamos, formas, porque de alguna manera la alabanza implica oración, la adoración implica oración, la intercesión implica oración, ¿sí? Esa es nuestra forma de comunicación, ¿sí ven? Por eso la oración no es ni un requerimiento cristiano, ni una obligación cristiana. La oración ni siquiera es la estrategia para que las cosas nos salgan bien, no. La oración es el medio a través del cual nosotros nos comunicamos con el Señor. ¿Y cómo se comunica Él con nosotros? Bueno, Él es mucho más creativo. Él nos dio su palabra, como dice la misma Biblia, la palabra profética más segura, la que no fue revelada a través del escrito está. Pero el Señor en su creatividad nos habla a través de sueños, visiones, a través de otros, a través de la creación. Eso lo dice Romanos 1, que la misma creación evidencia el poder y la deidad que son invisibles y en la creación los hace plenamente visibles. Entonces, el Señor sí nos habla de muchas formas. Hebreos también lo dice, que el Señor nos ha hablado de mucho tiempo, por muchas formas, a través también de los profetas, dice así la Biblia. El Señor también se sirve de personas para hablarnos, pero nuestro mejor método para hablar con Él es la oración, como les dije, con las diferentes connotaciones que ésta tiene. Así que para conocer al Señor, necesitamos orar más, necesitamos buscarle más, alabarlo más, adorarlo más, interceder más, y se van a dar cuenta como la oración despierta los sentidos espirituales para poder escuchar las diferentes formas como Él nos va a hablar. Él nos va a hablar a través de nuestras labores diarias, Él nos va a hablar en la interacción con los demás, Él nos va a hablar en la interacción con la creación, ¿sí? En las en los diferentes escenarios donde nosotros estemos, cuando yo he dispuesto mi corazón a abrírselo al Señor a través de mi oración, intercesión, adoración, alabanza, mis sentidos se van a agudizar y se van a dar cuenta como no, la palabra del Señor no se detiene. Es como si Él estuviera dando anuncios 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Él está hablando, hablando, hablando constantemente. O sea, es como si las palabras del Señor estuvieran en toda la creación y es de nosotros deber de sintonizar para poder captarlas. Están allí, están en lo que Él creó, está toda la palabra del Señor. Y nosotros nos sintonizamos a ella a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la alabanza, a través de la adoración. De esa manera es que vamos a conocer el amor del Señor, a ser impregnados, permeados del amor del Señor y a ser instrumentos de Él. Y nos va a guardar y nos va a dar discernimiento y nos va a fortalecer y nos va a permitir glorificarle, como es el deber de nosotros, no solo como creación del Señor, sino como hijos del Señor. Ese es nuestro deber, glorificar siempre a nuestro Padre. Y por eso en esta mañana, mi Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti en gratitud y con la esperanza, Señor, que en este nuevo día nos permitas caminar de tu mano. Quiero presentarte mi vida, la vida de aquellos que amo, de aquellos que me aman, y pedirte que nos acerques a tu corazón, que nos permitas conocerte. Tú nos has dado evidencias, Señor. Tú no eres solo una historia, tú no eres solo una doctrina, tú no eres solo una filosofía, una ideología, tú eres una verdad absoluta y evidente. Y eso es lo que nos muestra esta carta, Señor, que tú eres real y que te haces evidente en nuestras vidas. Ayúdanos entonces a conocerte, ayúdanos, Señor, a entenderte y ayúdanos, Señor, a obedecer, fruto de nuestra confianza y nuestra fe en ti, Señor. Bendícenos, por favor, guarda nuestras entradas y salidas, cuídanos del maligno que no nos haga mal, pero también líbranos, Padre eterno,
de caer en cualquier tentación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.